Buenos días. El tema de literatura corresponde a una de las manifestaciones literarias de la cultura china, que corresponde a literatura china clásica, que es bastante antigua. Entonces, en esta separata vamos a ver, ya hemos visto literatura griega, literatura eh, con sus características en géneros. También hemos visto la literatura hindú, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en el contexto de la literatura china. Entonces, cada literatura tiene sus propios estilos, sus propias características. Entonces, cuando estamos inmersos en la literatura china, también estamos inmersos dentro del campo de la filosofía. La filosofía es tan importante en este contexto de la literatura china. En el caso, por ejemplo, de la literatura hindú, era la influencia más del plano religioso. En el caso de la literatura china está más lo filosófico sin descuidar el plano religioso. Y en la cultura griega, la importancia, no, básicamente histórica, pero también inserta en su religión, en la mitología griega. Entonces, en este caso, la literatura china también tiene sus propias características, pero sucede de que las literaturas antiguas no dejan de lado el plano religioso, directa o indirectamente siempre están enfrascados con el plano religioso. En este caso de la literatura china, corresponde al ambiente religioso como también filosófico. Bien, veamos algunas directrices sobre esta literatura. La literatura china, junto con la hebrea y la india, es una de las tradiciones literarias más antiguas, que se han mantenido sin interrupciones desde su nacimiento. No puede ser otra de manera si consideramos que China es uno de los lugares donde los seres humanos desarrollaron los primeros elementos de la civilización. En China surgió una protoescritura hace 5.000 años y en su largo proceso histórico inventó la tinta, el papel y mucho más tarde la imprenta, casi 5 siglos antes de Occidente. Y aún así es poco lo que conocemos sobre su literatura. ¿Y por qué se conoce poco sobre su literatura? Hoy en día sí se puede conocer, porque las distancias han acortado con las tecnologías modernas. Pero en la época medieval era imposible conocer parte de la India o escasamente de la India. Solamente por las aventuras de Marco Polo y Mateo Polo se conocían, pero ya eso fue en la época medieval. Y en el mundo anterior a ello, ¿no? Las culturas que estaban próximas a Europa eran posibles, pero la India, perdón, la China era muy lejos, muy alejada, y por eso mismo de que poco se conocía. Por ejemplo, de aquí salto brevemente, ¿quién descubrió América? Eso por historia lo sabe. ¿Quién descubrió América? Fue un genovés italiano, con ayuda de los reyes católicos, Cristóbal Colón. ¿Cuándo lo descubrió? Al promediar siglo XV, se dan cuenta. Pero la historia hace ver, de acuerdo a las nuevas investigaciones, que un emperador, un príncipe chino, ya había descubierto América. Hay documentos, ¿no? Eso de que mucho más antes que Cristóbal Colón ya había descubierto América el príncipe chino, que vino con una dotación de más de 120 embarcaciones. Pero poco se conocía eso. ¿Por qué? Porque las investigaciones de un lejano país no era tan fácil. Hoy en día, por las redes sociales y la tecnología, se puede manejar eso, pero no en su amplitud. Entonces hay que hacer una investigación sobre eso. Bien, entonces, en el siglo XV, pues tenemos todavía la versión de Cristóbal Colón, pero mucho más antes que Colón ya había llegado un príncipe chino a las costas de América. Bien, pero ese es un tema histórico, pero es importante. Pero hay que ver que la literatura siempre tiene una relación con la historia. Lo sigo en este párrafo. La literatura china tiene una historia casi tan larga como la del país donde se originó y se remonta a 2200 antes de Cristo, cuando surgió la dinastía Jia. Sin embargo, muchos autores fechan los inicios de esta literatura alrededor del siglo VI antes de Cristo, cuando se escribieron o compilaron los 5 clásicos o Wu-Yin. ¿Bien? La historia de China es una serie de reinos y dinastías que se
fueron sucediendo hasta el surgimiento de la República en 1911. Y aunque vivió largos periodos de aislamiento, su cultura influyó en países vecinos como Corea y Japón, y algunos de sus clásicos como el Tao Te Ching de Lao Tse, el primer Qin o el arte de la guerra de Sun Tzu forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Bien, entonces, hasta promediar los primeros 11 años del siglo XX, casi o escasamente desconocido era la India y la China. Aún antes de esa fecha ya había incursiones de los ingleses, de los franceses, ¿no? Pero era escaso, era muy hermético. ¿Bien? Ahora, características de la literatura china. Ya, aquí me detengo. Por ejemplo, para conocer a profundidad la cultura hindú del tema literario de la clase anterior, la India poco o escaso también se conocía. En los primeros 20 años del siglo XX, recién muchos investigadores europeos se interesaron por el sánscrito, empezaron a aprender el sánscrito para conocer parte de la historia de la lingüística y de la literatura de la India en el siglo XX. Y hablando de China, pues también hay razones. Entonces, ahí tenemos características de la literatura china. Influencias. A lo largo de toda su historia, desde el siglo VI a.C. hasta principios del XX, la literatura china estuvo marcadamente influenciada por las dos corrientes filosóficas de origen chino, el confucianismo o confucianismo y taoísmo. ¿Sí? Confucianismo. Se dice confucianismo o confucianismo. La palabra Confucio obedece a Confucio, un gran filósofo chino, pero en las verdaderas palabras de la lengua china no es Confucio. Viene de tres palabras, de Kong, Fu, Se. Entonces, cuando Marco Polo y otros personajes vuelven de China del Oriente, o de Japón, como se dijera, ¿ya? En el término europeo derivaron esas tres palabras chinas de Confucio por Confucio, en una sola palabra. Eso es así. También conocido como confucianismo, ahí dice, fue una doctrina religiosa, ojo, y aquí me detengo. Estas literaturas clásicas, o las literaturas clásicas de cualquier escenario de pueblo o estado que se hable, siempre surge de influencia religiosa. Las primeras literaturas en la India son religiosas, son versos religiosos. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre la religión está inmersa en las primeras literaturas clásicas. Prosigo con la lectura. También conocido como confucianismo, fue una doctrina religiosa y filosófica. Miren, en la India es religiosa, pero acá algo más. En China es, ya, aparte de la religión, tiene influencia filosófica. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía es el conocimiento, es la madre de todos los conocimientos que tiene, por encima de los conocimientos que el hombre lo ha creado. La filosofía es reflexiva crítica, está por encima de todas las disciplinas. Es la madre de todos los conocimientos que el hombre tiene. Entonces va la reflexividad, la crítica. Entonces cuando uno quiere filosofar, hablas en un nivel elevado, ¿no? Entonces, la filosofía está por encima de la matemática, física, química, la misma literatura. Entonces, donde va directamente al comportamiento y el pensamiento del humano o de la persona. Dice, prosigo, de expresión ritual creada por Confucio, siglo V a.C. Postula que el orden primordial, deteriorado a lo largo de la historia, se restaura mediante las prácticas, la práctica del estudio y de las virtudes. Como su propósito no es la salvación individual, sino que cada persona participa en la transformación de la sociedad, que debe recuperar la armonía con la ley del Tian o cielo. Se puede catalogar también como una doctrina ético-política. Entonces, cuando se habla de tendencia filosófica, es el comportamiento, la existencia del hombre en relación a las cosas que le rodean. Por eso ahí dice, ¿no? Salvación individual. Cada persona partiendo de una transformación en la sociedad que debe recuperar la armonía con la ley del Tian o cielo. El término cielo. ¿Qué es el cielo? ¿No?
Entonces, hay mucho para poder hablar de lo que es el cielo. 5 clásicos. ¿Cuáles son esos 5 clásicos de la literatura china? Los 5 clásicos son compilaciones de textos. ¿Qué significa la palabra compilación? Compilar viene del verbo reunir, juntar. Se ha juntado, se ha compilado. Entonces se ha reunido fragmentos, todo lo que se ha existido, ha tenido versión, ¿no? Para poder reunir en un todo, ¿no? Compilaciones de textos antiguos. El Chiyin, el clásico de la poesía o libro de las odas. ¿Qué es una oda? Una oda es una composición poética en un tono solemne, lenguaje alturado muy bello. El Chuyin, el clásico de la historia. El Yi-Yin, libro de los cambios o libro de las mutaciones. El Li-Yi, clásico de los ritos. Y Chu-Kyu, anales de primavera y otoño. Esos son los 5 clásicos antiguos de la literatura clásica china. El tercero ha tenido múltiples ediciones en todo el mundo bajo el nombre de Primer Qin, y el último, los anales, se atribuye a Confucio y cuenta la historia china antes de unificarse bajo la dinastía Qin. Entonces, cuando se habla de esto, se está hablando de que en el escenario del país de China, en el área geográfica china, en el mundo clásico eran varios reinos. Habían reinos combatientes. ¿Por qué eran reinos combatientes? Porque eran reinos que gobernaban mediante las armas y cada uno tenía su propia demarcación geográfica. Entonces, desde luego que en cualquier escenario del mundo, cada reino tiene su propio rey, tiene su ejército, y por tener la tenencia de más recursos entran en combate. Entonces, estos reinos estaban en continuo combate. No, de donde ellos, alguien sobresale, ¿qué dinastía? Y cada reino también obedecía a una determinada dinastía o a una determinada, a un determinado linaje o prosapia de gobierno. Bien, entonces a eso se refiere. Por eso dice, el tercero ha tenido múltiples ediciones en todo el mundo bajo el nombre de Primer Qin, y el último, los anales atribuyen a Confucio. Y cuando habla de anales, son manifestaciones relacionadas a los años en que se manifiesta esa producción literaria. Y cuenta la historia china antes de unificarse bajo la dinastía Qin. Subieron varias dinastías. Luego, los 4 libros confucianos. Confucio es uno de los filósofos chinos importantes, pero aparte de ser filósofo, es literato, pero no propiamente literato, porque sus obras filosóficas trascienden a la literatura. Como es clásico, entonces lo clásico filosófico es literatura, ¿bien? Y toda literatura va a la conducta del hombre en relación a su pensamiento. El Da Yue, gran saber. El Chu Yong, doctrina de la medianía. Forman parte del clásico de los ritos. Lung Yu, los analectas. Es una compilación de dichos, La palabra dichos es pensamientos, adagios, ¿no? Entonces, y Men Yi Mencio recoge la obra de este filósofo confuciano. ¿Bien? 4 libros de Confucio. El taoísmo es una doctrina igualmente filosófica, el taoísmo, y religiosa, que promueve la vida en armonía con el Tao, que significa literalmente camino. Taoísmo quiere decir enseñanza del camino. Bien, el Tao es un principio de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable. Es lo que constituye la realidad suprema de todo. Su principio ontológico y cosmogónico. Cuando se habla de ontología estamos hablando de, la, de los conocimientos filosóficos en relación a los valores del hombre, ¿no? Por encima de los conocimientos que ha creado el hombre. Y cuando se habla cosmogónico se está hablando del universo. Prosigo. De modo que para el taoísmo, el Tao es la sustancia de todo cuanto existe. Clásicos taoístas. De esta corriente filosófica, los clásicos taoístas son el Tao de Jing, Tao de Jing, clásico de la vida y la virtud. Miren, estos términos, vida, vía
y la virtud. Por eso dije, en función a la conducta del hombre. ¿Bien? Atribuido a Lao Tse, siglo IV a.C. El Liezi, clásico de la perfecta vacuidad. Y el Chuang-Yi o Chuang-Tzu, del filósofo del mismo nombre. Los 5 clásicos, Wu Jing, los 4 libros confucianos, Xiu Yu, y los clásicos taoístas son fundamentales en la literatura china. ¿Bien? Hasta hoy en día esta filosofía todavía es practicada por las personas. ¿Bien? Cuando uno lee, está en función al razonamiento, a la meditación y a la conducta que está orientada a los principios celestiales, ¿no? Entonces, variaciones en los nombres de obras y autores. Dado que la literatura china se escribió con sinogramas, caracteres chinos, es común ver los nombres de escritores, pensadores y obras escritos de distintas maneras al ser convertidos al alfabeto latino. Por ejemplo, Lao Tzu o Lao Tse, Chuang Tzu o Chuang Yi, Dao Ji, Jing Liu o Tao Te Ching, y Jing Yi o Primer Qing, entre muchos otros. Como les indicaba, ¿no? Confucio no es en China, así como dice Confucio, no, viene de 3 términos, Confuce, de 3 palabras, lo han latinizado como Confucio. Etapas de la historia china, historia literaria china. Los críticos han dividido la historia literaria china en 4 partes. La época clásica, desde la redacción de los textos clásicos entre los siglos VI, IV a.C., hasta el siglo II después de Cristo, cuando se unifica el imperio. La época medieval desde el siglo III hasta el XIII. La época moderna desde el siglo XIV hasta el surgimiento de la República en 1911. Y la época contemporánea desde 1912 hasta nuestros días. Durante el siglo XX, la literatura china comenzó a incorporarse a la modernidad, pero este proceso fue interrumpido por la revolución de 1949 hasta finales de los años 70. La literatura estaba marcada por realismo socialista y sin acceso a las corrientes más actuales de la literatura mundial. Bien, esta situación ha cambiado en las últimas décadas en las que la literatura china se ha promovido dentro y fuera de Asia, con una mayor libertad, pero todavía bajo la vigilancia y potencial censura del régimen. Géneros y representantes y obras. Poesía. Veamos en poesía. La poesía es de los géneros literarios más antiguos y se remonta hasta hace 3000 años. Aquí me detengo, explico. Cualquier literatura clásica antigua, así como dije, está relacionado con religión y la filosofía, con su historia. Pero también en cuestión de género, las literaturas clásicas antiguas, surgen en verso por esta relación en poesía. Las primeras literaturas de cualquier escenario son versos, no son narraciones. Eso sí, el verso es anterior a la prosa. Prosigamos. La poesía de los géneros literarios más antiguos y se remonta hasta 3000 años. Gran parte de la poesía antigua está recogida en el Qi Jing, también llamado Libro de los Cantos. La mayoría de los poemas se escribieron para ser interpretados en ceremonias tradicionales con acompañamiento de instrumentos musicales. Pero además la poesía está presente en la obra taoísta más conocida en el mundo, el Tao de Jing o Tao Te Ching, volumen de poemas que se atribuyen a Lao Tse. Aunque hay quienes dudan de la existencia de este filósofo. La edad de oro de la poesía china se dio durante la dinastía Tang, entre el 618 y 907, no solo debido a la calidad de los poetas, sino también al desarrollo del papel y a la invención de la imprenta en el siglo X, que permitió una mayor difusión de los textos poéticos. ¿Bien? Entonces, mire, los chinos no solo crearon el papel, sino también crearon la imprenta, pero la imprenta no llegó a Europa hasta que Gutenberg ya en los posteriores siglos
inventa su imprenta, la imprenta de Gutenberg, de Johannes Gutenberg. Pero los chinos sí habían descubierto, inventado la imprenta. Pero como era un país tan lejano, ¿no? Entonces esa tecnología no llegaba. Es como dije hace un instante, antes que Cristóbal Colón ya los chinos habían descubierto América. ¿Bien? Pero no era de su interés, ¿no? Bueno, ¿y por qué razones? Ese es un tema de historia, ¿no? Entonces, es más aquí, los chinos crearon la pólvora, que con la pólvora Alfred Nobel se hizo el más rico y gracias a ello la Fundación Nobel hace los premios Nobel, la premiación. Bien, entonces prosigo acá. De esta época destacan los poetas Wang Wei, Li Po y Du Fu, quienes a través de sus textos expresaron las corrientes filosóficas de entonces, el confucianismo, budismo y taoísmo. El budismo es de Buda, de Siddhartha Gautama de la literatura hindú, que tiene injerencia también en el país de China, y dieron paso a los primeros poemas de amor de la literatura china. A partir del siglo XIII hasta principios del siglo XX, la poesía incorporó temas populares, pero el gran cambio se dará en 1917 con los primeros poemas en chino moderno realizados por Hu Qi y que formaron parte de una revolución literaria conocida como el Renacimiento chino. Los poetas actuales surgieron entre el 60 y el 80 del siglo pasado y se distinguen las voces de Beldao, Xu Ting, Yang He, Tian Xianjin, Cai Yoming y Liu Yiming, entre otros. La poesía sigue siendo un género muy leído en China. Ensayo y otros textos en prosa. Las recopilaciones históricas, así como los textos filosóficos, se remontan al siglo V a.C. y están presentes en los textos clásicos. Durante los periodos previos a la unificación del imperio, conocidos como periodos de primavera y otoño y de los estados combatientes, del 722 al 221 a.C., se creó un ambiente propicio para discusión política y filosófica, que se vio reflejada en numerosas crónicas y ensayos. La historiografía tuvo un notable desarrollo durante la dinastía Han, 206 a.C. y 220 después de Cristo, destacando las memorias históricas de Sima Qian, que ejercería una gran influencia en siglos posteriores y propiciaría el surgimiento durante la dinastía Tang, 618-907, de una importante corriente literaria, el movimiento por la lengua antigua. En este periodo destacan las obras de dos autores considerados maestros de la lengua china, Han Yu y Liu Yuanqi. Ambos han sido incluidos en el grupo de los 8 maestros de la lengua china. Otro de los 8 maestros, Wang Anzi, 1021-1086, marcó un hito al crear el ensayo en 8 partes que en siglos posteriores se convertiría en el requisito para ser funcionario de la burocracia del imperio. Los otros 5 maestros de la lengua china son Guyan Yu, Yun Yun, Su Chi, Yu Chi y Shen Gong. En narrativa. Los temas anteriores han sido en poesía, ahora veamos en narrativa. Los orígenes de la ficción narrativa china se remontan a los relatos biográficos, anécdotas y cuentos de fantasmas, recogidos en compilaciones como el Yu Chuan, ¿no? 300 a.C., y el Chu Qiu, Anales de Primavera y Otoño. Los relatos recogidos en estas obras se inspiraron en el 200 a.C., el Chiang-Ku Chen, Estrategia de los Estados Combatientes, de autor anónimo que a pesar de considerarse un texto histórico tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la narrativa china. La narrativa china evoluciona hasta al llegar a los siglos XIV y XVIII, cuando se escriben los cuatro obras maestras de la literatura clásica china. Estas 4 obras son romances de los 3 reinos, 1303, de Lu Guangxiong, A la orilla del agua,
de 1570, de Qi Yan, Viaje al Oeste, 1590, y atribuido a Wu Chen y El sueño del aposento rojo, 1792, de Cao Yen y Yao Ke, 1918. Se considera como el año en que se inicia la literatura china moderna con un relato titulado Diario de un loco, escrito en chino vernáculo por Lu Jun en 1881-1930. Además de publicar textos narrativos, Lu Jun publicó una breve historia de la novela china y fue defensor del uso de la lengua vernácula en la literatura. Bien, la literatura china del siglo XX estuvo muy marcada por la ideología del Partido Comunista Chino. Si bien en el siglo XXI hubo un cambio de postura que permitió la publicación de novelas que luego hayan sido censuradas. En el caso de Shanghai Baby, 1999, de Wu Yi, publicada y luego prohibida, y de Cenizas de Amor en el 2003, de Mui Simei, que además ha incursionado con éxito en las redes sociales. Otra novela de final de siglo a destacar es Fiudu, la capital, Inútil, 1990, de Yao Pingua. En el siglo XXI, la novela china además ha explorado con buena fortuna el género de la ciencia ficción con autores como Liu Jin, autor de la trilogía de los tres cuerpos, o Wu Shu, autor de la redención del tiempo. Entonces, con esto estamos viendo perfiles, tanto en géneros literarios, más enraizado en la literatura clásica china, su importancia. Bien, entonces, cada escenario geográfico nos da características específicas, modelos y tipos de literatura que uno tiene que manejar eso. Más en la literatura china está enraizada en la filosofía y la conducta del hombre hacia las cosas espirituales. Entonces, con esto se ve que el hombre no solamente es físico, sino que el hombre también es algo espiritual. Entonces, en eso se enraiza lo que cuando se explica o se teoriza el tema básicamente filosófico. ¿Bien? Entonces, en el siguiente segmento, o en la segunda parte, voy a verificar la asistencia de los que están presentes. A ver, está Pacheco, Gamboa, Pérez, Morán. Bien, a ver, vamos a empezar con el siguiente segmento sobre el trabajo de su argumentación. A ver, Samara Morán, ¿me escucha? Morán. Sander Pérez. Sander,
¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Ya puede leer su argumentación? Dijo para mañana, ¿verdad? Procure hacerlo para mañana. Sí, Pacheco, profe. Franco. Gracias. Mi tema de argumentación se habla acerca de las redes sociales y cuál fue su importancia. Muchos nos hemos dado esa pregunta de qué son las redes sociales en general. Pues bien, las redes sociales son todos aquellos formatos digitales o plataformas a través de las cuales se puede realizar una conversación de una persona con otra sin necesidad de que sea en un entorno físico. Todo por el mundo del Internet, por así decirlo. En las redes sociales funcionan con una compleja base de datos donde se permite tener una conversación en tiempo real, además de poder realizar otras funciones dependiendo de la red social que se cuente. Un ejemplo es en el caso de las redes sociales que más demandan actualmente, que ya que se pueden subir fotos o videos de preferencia, aunque también se pueden hacer como tipo videollamadas, aunque como se dijo, depende de la red social que sea, ya que aquí existen ciertas redes sociales que no permiten ninguna de estas funciones, sino que solo ayudan a que una persona se pueda comunicar con otra y ya, simples pero idóneas. ¿Es todo, Franco? Sí, eso es lo que Ya, viene. muy bien. Entonces, en cuanto a las redes, también tienes una amplitud temática y que tiene grandes ventajas, rompe con el tiempo y el espacio y la velocidad de las acciones. Gracias a las redes, el hombre puede desarrollar simultáneamente muchas actividades y relacionarse también en un sinnúmero de actividades. Entonces, pero también eso, ¿qué pasó ayer? El caso de WhatsApp y otras redes que se cayeron, entonces eso paraliza enormemente y también es una pérdida económica para las pequeñas empresas, como también son falencias y problemas para cada persona porque dejas de hacer una actividad por la caída de WhatsApp, qué sé. No, ayer mismo, por ejemplo, en este tránsito de carretera central, muchos hemos tenido problemas. Dejé de dictar clase 1 hora o 2 horas por esta falencia del WhatsApp. Entonces, la importancia que tienen las redes, y si falla las redes, también el hombre se paraliza en el mundo actual. Entonces, Ah, sí, como hablando quedarse de eso, sin brazos, ¿no? Escucho, Franco. que hablando de eso, de que ayer creo que se habían caído la gran mayoría de las redes sociales, o sea, fue como una especie de paro mundial. Sí, Eso exacto, se me hizo acordar también. exacto. Y cuando sucede eso, la gran importancia que tienen las redes sociales para la actividad económica social del hombre. Y sin eso se paraliza toda actividad. Por ejemplo, si se cortase Internet, ¿qué hace? Se paraliza todo el sistema económico comercial, relacional también, o sea que no se puede hacer nada. Entonces ayer mismo ya vimos un pequeño alcance de lo que qué sucede cuando las redes sociales se paralizan o una sola red. Aún creo que se mantenía ayer Internet, sí se mantenía fraccionadamente. Entonces, si se paralizan las redes sociales es como quedarse sin brazos, inactivo. Entonces, el incumplimiento de muchas actividades ya propuestas, ¿no? Entonces, el mundo moderno es dependiente de las redes sociales. Sin eso, no desarrolla ninguna actividad, ¿no? Aún para las personas bastante simples o llámese actividades menores, aún para ellos no tenían la forma de comunicarse eficientemente, ¿no? Con ciertas falencias. Entonces, el caso de redes y se publicó pues de cuánto en economía se ha perdido a nivel internacional porque muchas empresas están en función a las redes sociales. Entonces, en el caso tuyo, en tu argumentación, el tema es de suma importancia porque las redes sociales podemos indicar en una directriz ventajas en el tiempo y en el espacio, facilidades, ¿no? La comodidad del hombre mediante las redes sociales. Pero si se resquebraja o se paraliza, prácticamente es una gran dificultad. Y en caso de empresas son pérdidas económicas que va a generar, ¿no? Que va a generar. Y dentro de eso, eh,
el hombre moderno argumentando es dependiente de las redes sociales. Por ejemplo, el hecho de tener un dispositivo, un teléfono móvil, de suma importancia. Sin ello también muchos dejarían de operar. Entonces, desde ese punto de vista, es importante de que los inventos favorecen no solamente a los empresarios, sino favorece íntegramente al hombre de todo tipo y escala social, al hombre de toda profesión. ¿Ve? Entonces, en conclusión, sin redes sociales, sin internet, no se puede vivir. Actualmente, por ejemplo, en el entorno comercial, económico y en educación, es mediante las redes sociales. Las redes sociales es como un hilo, diríamos, es una especie de oxígeno para el hombre moderno en toda su plenitud de la actividad cotidiana o diaria, ¿no? Entonces, si cortamos el oxígeno a una persona fallece. Entonces, las redes sociales, al paralizarse, entonces, deja inactivo toda actividad económica, social y política. ¿Bien? ¿Qué pasaría si todas las redes dejan de funcionar y deja de funcionar Internet? Se paraliza totalmente, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito de la gran troncal que es la comunicación. Bien, entonces con esas recomendaciones puedes sacar también algunas conclusiones para el evento. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda más sobre el respecto? Sander Pérez quiere hacer una pregunta sobre su tema en el campo de las religiones. Y la recomendación que le doy, por ejemplo, en el ámbito de las religiones, ¿no? Puedes tocar las grandes religiones del planeta, las grandes, que la tienen, y también los grupos religiosos que se van derivando de una religión central, como es el cristianismo, el catolicismo, y también en el plano religioso puedes tocar las sectas religiosas. Y dentro de las sectas religiosas tocas los intereses de cada grupo humano. Y también dentro de eso, esas sectas aquí están orientadas. Básicamente, toda religión está orientada a la conducta del hombre en relación de su vida física, del cuerpo físico, a una dimensión del cuerpo espiritual. Cuando digo, por ejemplo, en razonamiento verbal diríamos, ¿no? Espíritu y alma, ¿cuál es la diferencia? ¿Y qué significados tiene la palabra espíritu y alma? No, entonces, de ahí se relativiza. Pero la palabra espíritu también puede tener diferentes significados, ¿no? Si yo le digo a una persona, tú tienes un espíritu creativo, pero no me refiero al espíritu inmaterial que cada cuerpo lo tiene, ¿no? Si yo digo, el espíritu obró a su favor para poder realizar esa actividad. O si yo digo, los muertos estaban en su féretro y los espíritus estarían deambulando en ese entorno familiar. Entonces, en ese caso, el espíritu o alma se van relativizando como algo que existe, como un ente que existe. Y en el plano religioso, Sander, le digo, en el plano religioso se toca un dualismo. La palabra dualismo viene de dos, dualismo. ¿Cuál es ese dualismo? Dualismo físico y dualismo espiritual. Perdón, el aspecto